Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimada audiencia. Qué bueno que habiendo tanto perro podcast por ahí, han decidido escuchar Corruptópolis. Y para acompañar este episodio, ¿qué nos vamos a reventar hoy? ¡Ay, papaya! ¿No? Vamos a escuchar. ¡Ay, Jonás, qué vallenota! ¡Ay! Un whiskyto, un whiskyto. No, es que luego no vamos a No, decir no cuál es, digas porque marcas, luego- no nos están pagando, ¿para qué? No, y luego la gente dice, oye, estás presumiendo lo que no tienes. Es un Tonayan, la verdad. Tonayazo. Sinceramente, es un Tonayan de corcho. Es una Bien nueva huele, edición. con olote, corcho de olote. Oye, qué bien huele este Tonayan, ¿eh? No, trae Ah, toda la nota barrica. Ay. Mi Roger, no venía yo preparado para esto, pero... No, ni yo. Ay. Salud. Si usted nos está escuchando en el tránsito de la mañana rumbo a su chamba, lo lamentamos mucho. Lo lamentamos, Cristian. No, y también mi amiga Edna, que también ahí se lo avienta en lo que va a la chamba. Edna, detente en el puesto más cercano y pídete una, ¿cómo le llaman? Polla con Jerez, 3 coronas. Pero en un puesto de jugos, nada más pide el Jerez en un vasito. Y con eso. Pidan su licuado con un fajo de Bacardí. Mi Roger, pues hoy de qué va este jale. Hoy yo te sugiero que podamos abordar el conflicto que se ha suscitado entre Grupo Salinas, que es el conglomerado donde está Grupo Electra, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el tema que hubo hace un par de semanas respecto a su cotización en bolsa, la venta de acciones, el cómo recuperó Grupo Salinas a Grupo Electra. Me parece que es muy importante porque desde mi perspectiva, y me voy a adelantar un poquito, habla sobre un conflicto de perspectiva ideológica entre el tío Richie, que siempre ha sido un libertario de corazón y de toda la vida. Tío Richie, ven a Corruptópolis. Tenemos puros, tenemos habanos. Tenemos Tonayan. Tonayan y delicados, tío Richie. Y el que siempre ha sido un libertario de toda la vida. Y el tema de la regulación financiera y qué es lo que están haciendo nuestras autoridades. Pero este es un podcast donde narramos historias y yo no conozco mejor cuentacuentos que el tío Salvador Mejía. El tío ese. Mi Roger, la estridencia. Creo que eso es algo innegable. Cuando Grupo Electra se ve involucrada en un conflicto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores o CNBV, la CNBV, para efectos prácticos, la verdad queda relegada por 2 razones. La primera es que la misma autoridad opta por el silencio. ¿Sí? Y cualquier manual de crisis te dice que no guardes silencio. Prepárate, revisa tu información, analiza el escenario, determina quién va a ser la responsable de salir a medios y da tu punto de vista. Pero mucho menos siendo autoridad. O sea, si eso no lo toleras en un manejo de crisis en un ente privado, siendo autoridad, la transparencia... Debería privar. Exactamente. El salir y explicar y decir, oiga, wow. A ver, se trata de esto. Sin violar ningún tipo de disposición legal. ¿Estás No, de acuerdo, claro, no? y una cuestión totalmente Se tomó una objetiva, decisión, independiente. Las famosas tarjetitas. La tarjetita que te pide el SUBSE. Comunicado de prensa, Comunicado de prensa, como hay 1000 todos los días, o incluso que se pueda leer en la mañanera, ¿no? Una mañanerita, ¿no? Una Mínimo. mañana Pues sí, oiga, presidenta, deme chance de ir a explicar qué pasó con esto, porque pues nos andan tundiendo allá en redes y el tío Richie nos está diciendo, gobiernícolas. Entonces, te decía yo que eran 2 factores. El primero, terrible silencio a cargo de la autoridad, y por otro lado, el uso de una televisora que es parte del grupo corporativo de Grupo Salinas
mediante la cual todos sus analistas, todos sus periodistas, sus conductores, señalaron a la CNBV como el malo, como los malos de la historia, porque violaron una disposición oficial. Pero sí. ¿Cuál es la historia aquí? Justo. ¿Cuál es la historia aquí, mi Roger? Ahí te va. Acérquense a la fogata, niños. El tío Salvador nos va a contar una anécdota de su gente, de cuando era joven. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Que acusó Ricardo Salinas directamente. Sabemos que el tío Richie es vocal. Hay quien dice que él no maneja su cuenta. Hay quien dice que no es vocal y es boca floja. Pero Grupo Electra, estamos diciendo Grupo Salinas, pero Grupo Electra, parte de Grupo Salinas, acusó públicamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues de avalar operaciones presuntamente irregulares, ya que, según esto, se generó una pérdida significativa en el valor de las acciones de esta empresa en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí. Y Electra señaló que la CNBV permitió que un fondo criminal, ellos lo tachan. De criminal. De criminal. Pero ese fondo criminal, ¿de dónde salió? Pues es un fondo que ellos mismos buscaron para capitalizarse. Y le dieron acciones de la empresa como colateral. Como un colateral, como la garantía, ¿no? Préstame una lana, ahí tienes la factura del coche, sí. Aquí tienes los anillos de la abuela y adelante, caminante, ¿no? Pero, híjole, yo creo que es el whisky, pero a ver, presten atención. Salud. El problema aquí es que cuando Grupo Salinas cae en un supuesto incumplimiento con este fondo, el fondo decide vender las acciones para cubrir esa deuda. Claro, pero, aquí, si me permites, yo haría un paréntesis para abogados, como tú has dicho, aguanten vara. Las acciones no son otra cosa que un título de crédito, como podría ser un pagaré, una letra de cambio, un cheque. Es decir, las acciones, por ser objetos mercantiles, se puede hacer este tipo de cosas y no importa la obligación o el negocio subyacente que está detrás. Lo que importa es quién tiene el documento, porque en el documento está incorporado el derecho para ejercer la acción que corresponda. Por eso, cuando Salvador dice lo que hizo el fondo fue decir, pues mira, no me has pagado y entonces yo voy a hacer uso de las acciones, no importa que previamente hayan sido las acciones por parte de Grupo Salinas. Exactamente, así es como es. Sí, amigos abogados, aguanten vara, ¿no? Hay que explicarlo para todos. El derecho se explica sin tanta mamadencia. Entonces, aquí lo que ocurre es que supuestamente Grupo Electra no pagó, no cumplió con ese compromiso y el grupo, el fondo de inversión que le dio el dinero, pues decidió que era legal el poner esas acciones en el mercado para recuperar su dinero. Y esto, en Grupo Salinas, en Electra, se dieron cuenta cuando vieron una fluctuación de sus acciones más allá de lo usual. Entonces solicitan una medida precautoria para dejar de operar en bolsa y evitar una pérdida. Y la bronca está, y bueno, es que ahí está la bronca de la bronca. O sea, ahí nada más para el auditorio. Solicitas esa medida ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para decir, oye, dame chance de que las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores se pongan un poquito en pausa. Engarrótenseme ahí para no generarme un daño y no generarle un daño a los inversionistas. Claro. Y eso está contenido en ley, es legal, en pocas palabras, o sea, by the book. La bronca está en que tienen esta suerte de esta medida cautelar otorgada por el Poder Judicial. Por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por el Tribunal Federal. Y de pronto la CNBV dice que ya no es necesario
el mantener esa suspensión de las acciones. Pero pues ¿cómo si te lo está diciendo un órgano jurisdiccional? O sea, se pasaron por el arco del triunfo, mi Roger, esa medida precautoria, y entonces viene esta famosa caída en el valor de las acciones, que podemos encontrar un montón de notas señalando que Ricardo, que el tío Richie, ya era mucho más pobre que antes, lo cual me queda claro que no entienden cómo es que opera la lana. Era mucho más pobre el tío Richie, tuiteó diciendo, o sea, aquí sigo en mi yate. La pobreza. Exacto. Sí, porque al final de cuentas, o sea, sí se implica mucho para nosotros en términos mortales de que no somos súper ricos porque hubo una pérdida de 5.500 millones de dólares, ¿no? En total. Que no es patrimonio de ellos, es patrimonio de la exactamente. empresa. Son las acciones de la empresa. Pero aquí es cuando, mi Roger, aquí es cuando la cosa se empieza a complicar en cuestiones de la verdad histórica. Porque Grupo Salinas, a través, como decíamos, de su televisora, empieza a denunciar una campaña negra con otra campaña, en la que señala que la CNBV le permitió a Astor Asset Management 3 Limited que dispusiera ilegalmente de 7 millones de sus acciones para colocarlas en el mercado, y la llama un fondo criminal, cuando, bueno, pues ellos decidieron hacer negocios con ellos, ¿no? O sea, es como si yo me fuera con doña Tencha, que es una usurera, y me agarra ahorcado y le digo, oye, pero... Pues, ahí me la ahorcó. Ahí le dejo mi coche o una cosa y de repente lo ejecuta y lo vende. Sí, pero y yo la acuso de usurera, criminal, güey, pues ya sabías quién era doña Tencha y cuál era su reputación, ¿no? Pediste el préstamo en Banco Azteca, lo pediste en Fundación Donde, en Montepío, no. Fui con un de estos prestamistas. Con un agiotista, sí. De los colombianos, ¿no? Con el de goteo. El goteo. Entonces viene este pleito porque Grupo Salinas señala que la CNBV, como bien decías, se voló la barda, se ignoró esta medida precautoria, e incluso señalan a una persona en lo concreto, al jefe de la unidad de Valores y Ahorro de Hacienda, Alfredo Navarrete Martínez, lo señala como el responsable de esta decisión. ¿Es el titular de la UBA? De la UBA. De la Unidad de Banca, Valoro y Ahorros. Es correcto, o sea, es un alto nivel de Hacienda. Es que uno es de la UBA, pero de otra UBA. Lo cual nos lleva a no tomar partido, aunque en lo personal sí creo... Di la verdad, sí Salvador. Creo, ok, va. Sí creo que la CNBV se voló la barda. Yo creo que recibieron la orden de chingarse a Grupo Salinas. Yo creo que no puedes desconocer una medida cautelar dictada por un órgano jurisdiccional. Son tiempos de la 4T. O sea, sí el encino, sí O sea, lo traen en su ADN desconocerse, pero eso no te preocupes, eso ya no va a volver a pasar. Pero lo que yo creo que está exageradamente mal es que el órgano regulador, que es la CNBV, desconozca una determinación de un órgano jurisdiccional diciendo, oye, dejemos las cosas en el estado en el que se encuentran me lo están ordenando. Para no afectar al inversionista. Porque esto no se trata ni de Grupo Electra, ni de Grupo Salinas, que Grupo Electra está dentro de Grupo Salinas, ni de Ricardo Salinas Pliego, que es uno de los accionistas de Grupo Salinas. Uno entre muchos. Se trata de todo del gran público inversionista. Exactamente. Y esa es la función de va de nuevo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, por lo que yo he visto durante este sexenio, ¿qué es lo que he visto? Un desaseo tremendo en la CNBV. Yo te voy a decir qué es lo que has visto, lo voy a resumir en la frase de una película ochentera que a todos nos va a salir, nos va a sonar. ¿Y dónde está el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? De entrada, porque esto nos va a llevar, insisto, yo creo firmemente en asignarle a cada quien sus responsabilidades. Ni te quito ni te doy. Yo creo que Grupo Salinas, con todo y sus grandes funcionarios, gente súper capaz, pues fueron con el fondeador indebido. Ya denle una itálica.
Camarañero, ya te las sábanas. Creo que Grupo Salinas metió la pata con irse claramente con Claro, estos, sí. con estos fondos, con este fondo de inversión de entrada. Pero de igual manera, creo que la CNBB ha demostrado durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidencia de Claudia Sheinbaum una mala gestión. Y esto lo puedo... Uh-huh. Y esto le puedo poner numeritos. No, con conocimiento de causa, porque es algo que tú... De todos los días. De entrada, mi Roger, ¿cuántos presidentes tuvo la Comisión Nacional de Bancaria y Valores? Y por supuesto que yo sé que la audiencia nos va a decir, pues a mí, ¿qué chingados es la CNBB? Bueno, cuando tengan un problema con un banco, con un banco, con una SOFOM, con su tarjeta de crédito... Con lo que ustedes me manden, sí, está la Conducef. Claro. Pero la Conducef se va a nutrir de la información que tiene la CNBB. Pero la Conducef ahí en su propio nombre lo dice, es Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, pero el órgano regulador... Pero no regulan... Exacto. No regulan nada. Los bancos, ¿qué hacen? Regulan el sistema financiero. Oigan, pues ustedes están muy chavos, pero hay un podcast muy bueno de Carlos Push, Escándalo Mexicano. Tiene 3 capítulos de los neobanqueros. Yo lo escuché el año pasado y yo estaba fascinado porque estaban hablando... Escuchaste en diciembre, perro. No, ¿Cuál el año pasado? No, lo escuché por ahí de noviembre. Salió por ahí de noviembre, creo. Y si me presionas te diría que hasta en octubre. Y te habla en esos 3 capítulos de cierran con Jorge Lankenau, pero te hablan del divino. De Ángel Isidoro, claro. Del divinazo. Te hablan de, ¿cómo se llama el otro? El de Tabasco, se me fue ahorita el nombre. Ahorita me voy a acordar. Ajá. Pero te dan este mensaje. Carlos Salinas decidió privatizar a los bancos. Y es debatible si era bueno o era malo. Ante una muy mala gestión por parte del Estado. La bronca fue que por hacer business se los vendieron a transportistas, a bodegueros, a personas que no tenían el menor conocimiento. Gente que se dedicaba a vender mango. Pues el caso de, y insisto que no me acuerdo, del de Tabasco, Carlos Cabal Peniche. Ajá. Él era productor de frutas, ¿no? Le vendieron la banca, se la quitaron a verdaderos banqueros y se la dieron a personas que no tenían ni idea. Se la habían quitado a verdaderos banqueros antes de la nacionalización de la banca, la tuvo el Estado. Hubo una muy mala gestión. Cagadero. Y después la privatizaron a gente como la que tú acabas de mencionar, ¿no? Gente que no tenía el menor conocimiento. O sea, Ángel Isidoro, jovencísimo, que en realidad era un regalo de su papá y venía de una familia de transportistas muy poderosas. Nepo Baby. Era Nepo Baby antes de que fuera cool. Baby. Y termina llegando el tema tan odiado del FOBAPROA, pero en realidad lo que creo que el gran punto es México necesitaba un órgano regulador. Exactamente. De todo el sistema financiero mexicano. Y se tenía. La CNBB tenía su presidente que hasta hace no mucho tuvo una orden de aprehensión porque empezó supuestamente a extorsionar a Azcárraga, by the way. Pero esa es otra historia. Pero es que al final... Pero ya teníamos una CNBB. Pero no es una posición menor ocupar la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es el pináculo es uno de los pináculos de todos aquellos que nos dedicamos al tema del dinero, de las finanzas, del derecho financiero. Es una posición de un corte regulatorio, pero mucho más operativo. Sí. Porque además, yo les decía a nuestra audiencia, si ustedes no saben qué diablos es la CNBB, pues es la entidad gubernamental dentro de la Secretaría de Hacienda, que entre otras tantas cosas se va a encargar de que los bancos tengan capitalización. ¿Qué significa capitalización? Pues que no se chinguen tu feria y que la tengan ahí disponible, que garanticen mediante ciertas herramientas que siempre va a haber una X cantidad de dinero por si tú quieres sacar tu lana, en pocas palabras, ¿no? Ahora, ¿por qué debe entender la audiencia que es una muy mala señal que haya habido cambios en la presidencia de la CNBV en el sexenio pasado? 3. Si no me falla la memoria. Ajá. Tuvimos
3 presidentes. Adalberto el primero creo que duró ni al año, creo que llegó. Y después de un cabildeo muy fuerte, llegó Jesús de la Fuente Rodríguez. Uh-huh. Es una persona ya de buenos años, una persona con mucho prestigio a nivel universidades. El Tratado de Derecho Financiero y Bursátil. Su libro es como que, su libro es la Biblia de temas financieros. Yo leí a varias amigas y amigos, colegas, expertos en derecho financiero, expresando su beneplácito en LinkedIn y todo eso, de que había llegado el doctor de la Fuente Rodríguez. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Pero la realidad es otra, mi Roger. La realidad es que el presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente Rodríguez, pues a lo que se dedicó, y le salió muy bien, uh-huh, fue a no hacer nada. Y me explico. Por favor. Te voy a explicar el por qué no hizo nada y sobre todo lo peligroso que resultó ser su nombramiento. Déjame empezar por el morbo. Cuando sale el tercer presidente de la CNBV, y aquí es cuando me van a funar. A ver, dale. Cierto amigo nuestro, ajá, me escribe y me pregunta: ¿te gustaría que deslizara tu nombre para la presidencia de la CNBV? Huelga decir que me quedé frío. ¡Ay! ¡Qué horror! En el episodio pasado, Salvador nos contaba de: si yo fuera fiscal general de la República, es como la película de Cantinflas, de si yo fuera presidente. Y ahora es si yo fuera presidente, pero de la CNBV. Me plantea este amigo que me imagino que ya ubicas de quién, claro, de quién estoy hablando. Un primo de Tijuana. Un primo de Mexicali. Me pregunta y la respuesta es: no, mano. No. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues nomás no. O sea, no va por ahí, no va. Mi carrera no va por ahí. Ahí está, ahí muere. Y de todas maneras, y qué bueno que lo dije, porque cuando se empiezan a barajar diferentes nombres, el que queda, me dicen, o sea, es decir, Jesús de la Fuente Rodríguez, uh-huh, lo que me dicen es que fue una imposición por parte del entonces secretario de Gobernación. De Adán Augusto López Hernández. Ni más ni menos. El mismo que viste y calza y tiro cantado, ¿no? El actual senador. Y coordinador senador de la bancada. A mí me dijeron, él se quedó con CNBV. Y me hizo sentido. ¿Cómo que él se quedó con CNBV? Pues, ¿qué son plazas para repartir? ¿Qué son feudos? ¿De qué me estás hablando? Y no es la única. ¿Que no depende de la Secretaría de Hacienda? ¿Qué crees? ¿Qué? Formalmente sí. Ajá. Pero en la práctica destazaron a la Secretaría de Hacienda. Fíjate. Y te iba a decir, me quedó claro que este chisme tenía fondo cuando empezó a llegar gente a la CNBV a nivel vicepresidencia, porque estaba yo en una reunión y me dicen: espérame tantito, es que está sonando el teléfono rojo y es de Gobernación la llamada. Ajá. Y yo dije: tómala, barbón, toma, chango, tu banana. Toma, perro, dile que no estoy. Pero bueno, entonces a mí me quedó claro que sí tiene fondo, tiene lógica este chismecito. Está bien. Pero ¿qué crees, mi Roger? Yo cuando yo suelo dar soy invitado a dar una clase durante el curso de Derecho Financiero en la Escuela Libre de Derecho, y yo sobre crimen financiero, y yo les explico a los jóvenes que les explico también cómo está estructurada ciertas áreas de Hacienda que están vinculadas a la prevención de la persecución del crimen. Le hace WIF, CNBV, uh-huh, Procuraduría Fiscal, Servicio de Administración Tributaria, todos esos, más tesorería, uh-huh, más banca y ahorro y todos los que a ti se te ocurran, todos dependen
de una sola persona, la persona titular De la de la Secretaría de Secretaría de Hacienda, ¿sí? que el año pasado solo fueron 2, porque Ajá. Ursúa renunció a los 10 minutos. No, estuvo otro ratito. Bueno, Estuvo renunció ahí un y se ratillo. fue, ¿no? Y el actual secretario de Hacienda, pues todavía va a transitar por lo menos un año, como lo hemos platicado en otros capítulos. Exacto. El primer presupuesto de cualquier presidente y su presidencia se entiende que corren a partir del segundo Así es. presupuesto Ajá. de ingresos y egresos de la nación, ¿no? Entonces empezamos a ver lo siguiente, esta desincorporación. Mi Roger, ¿quién se quedó con la unidad de inteligencia financiera? Bueno, la unidad de inteligencia financiera estaba Pablo Gómez, repitió. Primero estaba, Pero primero estaba Santiago Nieto. y todo el mundo sabía que Santiago era Gente parte de del Marcelo. equipo de Marcelo. Entonces, También es así que el doctor Santiago Nieto está ¿Dónde como está? titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que depende de la Secretaría de Economía porque es un órgano desconcentrado. Minions, por favor, ingresen sonido de caída libre. Squash. ¿A quién le dieron tesorería? A Elvira Concheiro, ¿Quién es? ¿Ese apellido me suena? hermana de Luciano Concheiro, ¿Quién es ese subsecretario de Educación, pero ex esposa de Pablo Gómez. No me digas. Oye, ¿y a quién le dieron el SAT? Bueno, primero estuvo Raquel Buenrostro y después llegó Martínez Dañino. Así se pronuncia. Sí, no, sí, es que la se- G en italiano se No, pronuncia ñ. Y estas posiciones, más las que nos faltan. Ni modo que digas Danino, pues suena Danonino. Dagnino, no. Saludos, SAT. Todas estas personas se sabe que son parte de un X grupo. No son gente del secretario de Hacienda. E incluso se manejaba la posibilidad de que el secretario... Se dijo que el secretario mentó madres. O sea, el Y chisme él que yo dijo me sabía, Échala. el chisme que yo me sabía es que mi tocayo secretario había dicho, Rogelio Ramírez de la O. exacto, había dicho que sí le entraba al jale, pero que necesitaba tener plena autoridad sobre el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, Fue la Procuraduría que Fiscal. anteriormente estaba a manos del doctor Carlos Romero. Mr. The Party's Over. Exacto, se acabó la fiesta, quieren orden de captura, línea de captura, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Es decir, ahora anda opinando del presupuesto. ¿Verdad? Minions de nuevo, efecto de caída. me deslindo. Pero justo, o sea, lo que yo sabía es que el secretario Ramírez de la O dijo, sí le entro, pero necesito ser verdaderamente el secretario de Hacienda. Que me respondan, Que me carajo. respondan y que me obedezcan. Corte A, le preguntan a Raquel Buenrostro, ¿qué onda? ¿Cómo le va con el nuevo secretario de Hacienda? Y dice, yo le respondo al presidente. Ujú. Ah, bueno. Entonces ya desde ahí yo noté que no traía todas las canicas en la bolsa, ¿no? No traía con queso. No traía con queso las gordas. Entonces eso nos tiene que llevar a un escenario. Y yo seguro que en la cabecita de nuestros escuchas está corriendo esta pregunta. ¿Pero qué tiene que ver esto con el pleito con Electra? Lo van a entender un poquito más adelante. Entonces queda claro que Hacienda me la fragmentaron. Sí. Mira ¿Quién? cómo dejaron a mi muchacho. ¿Quién diablos, mi Roger, maneja la Secretaría de Hacienda? Pues- ¿Qué rubros? Queda claro que el secretario de Hacienda no. Solamente maneja Una... dos cosas. Exacto. Una parte... Maneja egresos, que es la subsecretaría de egresos, la subsecretaría del ramo. Recordemos que ya no hay subsecretario de ingresos Ujú. desde que entró Andrés Manuel López Obrador. Los ingresos se manejan aparte y se manejan en Hacienda. Ujú. La UIF, pues me queda claro que es un arma... Pero espérate, ¿qué sí maneja? Ajá. Eso y la imagen de estabilidad. Ah, por supuesto, ante Esas son las dos mercados cosas que hace. internacionales. por No es supuesto. otra cosa. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya estás. Dale. No, y Ah, el ok. tema es ese, ¿no? O sea, a ver, si Hacienda está fragmentada y ¿Quién entonces, es dueño de Hacienda? si vamos a jugar al Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué casa tiene cada territorio? ¿A quién le obedece la UIF? ¿A quién le A obedece? ver, el SAT. Ajá. ¿Quién puso a Martínez? Andy, ¿no? Andy, Ujú. para empezar. Andy Bebé, ¿Y por qué? de luz. ¿Y por qué el SAT
porque puede pedir otras cosas. ¿Por qué lo pide? No es porque sea una fuente de dinero. Es la única instancia en México, a mi parecer, en mi experiencia dentro del mundillo del crimen financiero, es la única instancia que tiene la capacidad para cacharte en la maroma. Sí, por todos los cruces de información y por todas las facultades que tiene. Yo lo hemos dicho aquí, yo se lo digo a mis alumnos, yo lo digo en conferencias, las empresas vinculadas a delincuencia organizada van a pasar sí o sí por abajo del radar de las autoridades si pagan sus impuestos en tiempo y forma. Claro, la mejor forma de lavar dinero es pagar impuestos. Nos lo explicó muy bien Saul Goodman. Exacto. Ecacha Tamón, paga, no hagas deducciones. O sea, pórtate mejor, sé más papista que el Papa. Exacto. Y vas a pasar por abajo del radar. Porque cuando pagas, ya lo haces kosher. Ecacha Tamón. Entonces, pues, ¿quién es el dueño del SAT? No la persona a cargo. ¿Quién es el dueño? Pues hasta donde yo entiendo, por las investigaciones que hay, Ajá. Andrés López Beltrán, próximo presidente de México. Ay, risa nerviosa. ¿Quién es dueño de la TESOFE? Según yo, Adán. Y de entonces por añadidura de la UIF, ¿no? Exactamente. Y porque Pablo Gómez es más cercano a Andrés Manuel y a Adán López que a Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas. Exacto, ni por dónde no serlo. Entonces, ¿qué tiene Adán? Tiene, según yo, corrígeme, tiene UIF, tiene PROCU, tiene CNBB. Ajá. Y TESOFE. Nada más. Digo, no sé si me está fallando la jugada. No, pues porque SAT jugaría en una cancha aparte. Juega con la cancha de Andy. Exacto. Y Andy ya está en su proyecto. Está bien. Y así podemos, bueno, antes ya se ha compactado un poquito el poder, pero antes había, ya lo decía, estaba Marcelo, bla, 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 bla. Entonces viene la pregunta, ¿qué carajos está pasando en Hacienda con esta fragmentación? ¿Quién está a cargo del changarro? Pero es que eso va, o sea, lo que tú me cuentas y explicas refuerza mucho la idea de, a ver, no se distraigan. No fue un errorcito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que haya desobedecido la orden jurisdiccional. Perdón. No, trae ahí. Me faltó esta parte. Trae mensaje. Como claramente no hay una cabeza, ajá, está canibalizada la Secretaría de Hacienda. Esto implica que le va a responder a los intereses de cada cabeza de grupo, sí, que claro. es dueño de una parte. Sí. Feudal. Le va a responder a quien detenta el poder político y no el poder formal por estructura. Por estructura. Y si es así, si por alguna extraña razón tengo la razón, yo perfectamente, mi Roger, veo a la persona a cargo del business girando la instrucción al CNBB de chíngate al... Algún estratega encontró vamos a llamarlo problema. Sí. Encontró este problema y dijo, delitos de hacer y delitos de no hacer, ¿no? Vóltate para allá y ordena que levanten el switch en la Bolsa Mexicana de Valores. Y dijo, búscatelo. Chingatelo. Veo, no tengo manera, o sea, no lo estoy afirmando, es una presunción, estamos haciendo un análisis de riesgos. Es una teoría. Y aparte estoy bebiendo, qué chingado. Saludcita, mi rollo. Saludcita. Pero, entonces yo veo una persona vinculada a la ladura. Sí. Qué bueno está este Tonayan. No, hombre, es el Tony Allen Golden etiqueta. La bestia. Golden Label. El Blue Label. Delicir. Entonces sí veo a alguien dando esta instrucción, alguien del ala dura. Porque además, y esa es la otra parte, o sea, es una persona que si bien comenzó muy cercano a López Obrador, al grado que en un podcast el tío Richie dijo que él había sido el autor intelectual del régimen, el Recico, se fue distanciando. Ese pinche Recico. Y tuvimos muchos actos, otra vez, de toda la gente de TV Azteca en una línea editorial, por ejemplo, con el COVID.
o por ejemplo con los libros de texto, Uy. o por ejemplo con la fluctuación del peso con el dólar. O sea, ha habido varias, y por eso yo te decía al inicio del podcast que a mí me parece que es una confrontación muy ideológica. ¿Y la verdad dónde queda? No la sabemos. No la sabemos. ¿Qué necesitaríamos? Pues lo que necesitaríamos es, no dudo que lo haga, que Grupo Salinas presente la denuncia por abuso de poder o por exceso de autoridad. ¿Tú encontraste? ¿Qué? ¿Encontraste un No, comunicado cuando del empecé a del estudiar CNBB? sobre esto, nada. ¿Verdad que no hay? No hay. Y lo decíamos en broma, ¿no? O sea, a ver, en un manejo de crisis, por supuesto que las unidades de la administración pública tendrían que ser más proactivas, proclives y transparentes a hacerlo. ¿Y qué costaba decir, señora presidenta, 10 minutitos en la mañanera, déjeme explicar cómo está esto para controlar el daño y dominar la narrativa? Te hago una pregunta. ¿Por qué no se hizo? Porque claramente... Pues porque no traen todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Porque igual... A ver, hace rato dije... canibalizaron. Hace rato dije... grupos de poder. Hace rato dije... feudos. My fucking educated guess. Déjame, empiezo a hablar. Empiezo a hablar en inglés. No vaya a ser Cuando Salvador bebé comienza a hablar en inglés. No, es que no vaya a ser que no. Que nuestro... ¿Cómo era el de Ken Brockman? Saludo a las hormigas que son nuestros nuevos líderes. My educated guess, mi Roger, es que alguien se fue por la libre. Ay. Pero eso se cobra, ¿no? ¿Cuántas notas de periódico, cuántos análisis de opinión has leído que señalan que la presidenta está encabronada? Muchos. Para empezar, Muchos. Adán Augusto y el Monris. Y el doctor Ricardo Monreal. O sea, subiendo su foto en su poderoso cuaco. ¡Uy! Macho. Me puso recio. Me puso recio. Ya, doctor, vamos a sacar estas diferencias y ven a Corruptópolis. Oye, citando al niño de Atocha. Yo creo, mi teoría, mi Roger, es que alguien se fue por la libre porque no te estoy diciendo nada que no hayamos visto en cualquier columna. Sí. Hemos leído mucho, yo he leído, tú has leído, ellos han leído, nosotros hemos leído un chingo y dos montones de columnas que señalan que la presidenta está encabronada porque se le está yendo por la libre más de 4. No, claro, y además porque no tiene un pleno dominio respecto a todas sus facultades presidenciales, pero, no te acabes eso. Ay, te iba a decir, ya se me acabó. Te iba a poner ojitos de gatito de Shrek. Se me acabó el Así, Tonanian. ¿me das más? Pero no olvidemos... No sea miserable, padrino. No olvidemos que hay encargos que dejan de ser políticamente válidos y viables al segundo año de gobierno y que tiene que brincar el tema de la revocación de mandato y tendrá que ver cómo se organiza esta cuestión de la renovación de la legislatura al Congreso de la Unión, de la renovación de las cámaras. No es el tema de hoy, pero me encantaría que más adelante hablaras de la renovación. Sí, claro. La revocación, perdóname, de la revocación de mandato. Lo dejamos para otra ocasión, pero el tema es ese. El tema es que la presidenta sí está sujeta a cumplir el capricho de ciertos grupos de poder para mantener el grado de gobernabilidad. Ha habido muchísimas columnas que dicen, en Morena se está repitiendo el fenómeno que vimos en el PRD en chiquito, en la Ciudad de México, de las tribus. Y es lo peor que le podría pasar. Dicen algunos, otros dicen que bueno, ¿no? Y la bronca es esa. O sea, yo creo que en algún momento, a mí me queda claro que, y aquí va mi apuesta, yo no creo que el tocayo Rogelio Ramírez de la O termine como secretario de Hacienda del sexenio. No, hombre. No. Yo creo que hay gente... en otro capítulo, Ajá. entrega... Tú habías dicho, a ver, voy a hacer memoria. Recuerda, en mi caso es un ejercicio bárbaro. Pinche COVID me dejó bien jodido. Decíamos que el Roger Ramírez de la O... Simón. Este Roger es más chido. el Roger Ibarra, el secretario iba a entregar el presupuesto, si no me falla la memoria. Así es. Y sí va a ser responsable hasta en 2025, en este año, hasta quizá mediados. Esa era mi Pero promesa. había voces que decían, se volvió a encabronar porque
Él dijo, lo mencionabas hace ratito, me voy a quedar, pero reintégrame todas las áreas. Ajá. No, mi chingón, no. Y por para ahí no nada, va. ¿no? No, Entonces, por ahí no va. ahí yo creo que hay un necesario reacomodo porque veo muchos perfiles que acompañaron a la presidenta en su gestión como jefa de gobierno, que son cercanos, que también le saben al tema financiero hacendario y que habría una reconfiguración. Pero lo que es cierto es que este tipo de medidas, que a mí me parece un abuso de poder y el desacatar una resolución de un órgano jurisdiccional me parece muy grave y me parece un acto de corrupción y que tendría que ser investigado y sancionado, trae una dedicatoria. Yo no puedo no ver la dedicatoria por la persona o el grupo de intereses económicos al que va dirigido. Pero la misma acusación de corrupción, bajo la definición que hemos dado una y otra vez en este podcast diferente, también es aplicable a Ricardo Salinas. Porque no me digas que el 100% de sus analistas, de sus periodistas, de sus... imparciales no son. Carajo, resulta ser que todos piensan igual. No, pues traen una línea bien definida, o sea... Entonces, eso implica el gran problema de fondo con Grupo Salinas. No hay una cultura de compliance efectiva, porque quiero ver quién es el guapo, quién es la guapa, que le dice, manda a llamar al consejo de administración y le dice, perdón, pero don Ricardo no puede estar haciendo estas expresiones. Ajá. Imagínate. No tendría que andar posteando nada. Imagínate que yo le pusiera ahorita un tweet. Y es más, y hay un ejemplo por ahí muy bueno, no está relacionado con el tema, pero es muy bueno. Hubo un tema de hubo un escándalo sexual. Creo que, no, claro, Ricardo Salinas le dijo en Twitter algo a una señora, una chava, quien haya sido, ni me acuerdo quién fue, y todo el mundo se le fue encima por violencia de género. Y empezaron a robar a Blanche Petrich, que es la directora de inclusión o de Grupo Salinas. Y la cuenta sí es Blanche, ¿verdad? No me suena porque la Blanche Petrich que yo conozco ha sido columnista en La Jornada, sí muy pegada al tema feminista, sí... es una gran disculpa. Es otra, perdón, esto pasa cuando sucede, ¿no? Hay una persona que está a cargo, una gran feminista, está a cargo del área de inclusión de Grupo Salinas. Y en su cuenta de Twitter, pues guardó un silencio brutal y mucha gente le recriminó. ¿Y qué crees? Es lógico. Quiero ver que esa persona, la señora que esté a cargo, insisto, ya borré el nombre, la persona que esté a cargo del área de género de Grupo Salinas, le diga a Ricardo Salinas, o borras ese tweet o pones una disculpa. No, como se lo dice, sale de la empresa. Es que y por eso yo mencionaba que es una figura que ya ha tenido confrontaciones con las políticas del gobierno, como en el caso de los libros de texto, pero también como en el caso del COVID, porque mientras Hugo López-Gatell decía quédate en casa, yo recuerdo que Ricardo Salinas Pliego hizo la fiesta de fin de año de TV Azteca e hizo que los periodistas y los colaboradores y demás fueran y no se guardó la sana distancia, ¿no? Entonces, claro. siempre ha habido una confrontación. Entonces, pero me regreso entonces a la pregunta, mi Roger. ¿Tan malo es, tan es posiblemente un hecho de corrupción lo que ocurrió en la CNBB al levantar el switch y ordenarle a la Bolsa Mexicana de Valores que reactivara las acciones con la pérdida, como tú has dicho, no a Ricardo, sino a los accionistas todos? Como también puede ser un acto de corrupción el utilizar a una televisora que es parte del grupo corporativo para magnificar tu discurso. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Un episodio... Que me rellenes mi vasito de tonalidad. A ver, de entrada a brindar. No, todavía tengo. Sí tengo. Sí tengo. Sí tienes, ya. Pero sí tendríamos que hacer un episodio de este bonito podcast en el que
abordemos casos pasados, porque el mexicano es de memoria muy corta. Y hablando de Ricardo Salinas Pliego y corrupción, a mí me encantaría abordar el tema del chiquihuitazo, de la toma violenta de las instalaciones de Canal 40. Perro. ¿Vienes con Tokio? No, pues ya traigo unos whiskies encima, ya. No, pues así hasta yo. Ya me salió el oleón. Vieja, voy a llegar jalado. No es cierto, mi vida. La verdad no es cierto. Ya voy a la casa ahorita. Pero el tema es ese, o sea, Ricardo Salinas Pliego es muy polémico y ha sido muy polémica tanto la parte en donde yo recuerdo que hay en el documental de 1994 que está en Netflix, le preguntan al hermano de Carlos Salinas, a Raúl Salinas. De la feria, claro. Ya, exacto, el préstamo que le dio a Ricardo Salinas Pliego para comprar Imevisión en aquel momento, y del cual el tío Richie dice, pues, se lo pagué, ¿de qué se trata? Dando y dando, pajarito volando. Siempre ha estado rodeada su figura pública de este tipo de escándalos que será conveniente abordar. Y es así que hay muchas voces que lo entrecomillado, lo quieren lanzar como presidente de México. Ese es el impacto que tiene ser tan vocal. Claro, y a mí, por ejemplo, ¿qué no me gusta de esto que sucedió en términos generales? ¿Qué pasó con las acciones de Grupo Electra? Al final del día se fueron a pique, pero al irse a pique y como bajó el precio por acción, lo que hizo Grupo Salinas fue recomprar las acciones. Recompra y se salta. Y se deslista. Es decir, vuelve a ganar control sobre su empresa porque tiene la gran mayoría de las acciones, se deslista y al deslistarse, entonces ya no tenemos estas medidas de transparencia financiera. Así es. Que todos aquellos que están listados en la bolsa ya están obligados a cumplir. A ver, en algún momento, tú y yo y la madrina. Ajá. Saludos, madrina, aunque no nos escuches. Hicimos un TikTok hablando de esa campaña negra contra Grupo Salinas. ¿Y qué dijimos entre tantas cosas? Güey, relájate un chingo. Ajá. Váyanse a ver. Bueno, primero aprendan a leer estados financieros. Ahí están los estados. Sí, o sea, sí, porque sí puedes decir, oye, ve y chécalo, porque ahí está. Pero no se preocupen, nosotros lo hacemos por ustedes. Exacto. Los estados financieros de Banco Azteca son públicos, por ser un banco. Sí. Para empezar. Ahora, viene la segunda parte. Aprendan a leerlos. Pero no se preocupen, aquí estamos nosotros. No les vamos a decir que están bien. Váyanse al tablero de control otra vez de la CNBV. Exacto. Váyanse al tablero de control donde van a encontrar todas las sanciones en contra de las sanciones de todos los integrantes del sistema financiero mexicano. Banco Azteca, Banamex, HSBC o las pequeñas SOFOMES. Todos los que han sido sancionados están ahí. Y vas a saber por qué y cuánto. Así es. No hay nada contra Grupo Salinas. Contra Banco Azteca. No había nada en ese momento. No hay nada que no sean multas tontas por... Lo normal en la operación. En la operación. Porque son cosas que no son eventos sistémicos ni catastróficos. La única entidad dentro del grupo corporativo de Grupo Salinas que va a estar sujeta a supervisión es Banco Azteca. Así es. Todo lo demás se va... Y esa es la parte que a mí me deja un muy mal sabor de boca en general como mexicano, porque creo que mucho del desarrollo económico de un país está asociado a qué tanto crezca las empresas que están listadas en bolsa. La salida de por sí la Bolsa Mexicana de Valores es muy chiquita, de por sí las empresas en México que soportan tanto el Producto Interno Bruto como la creación... Y la queso. Como la creación de empleos formales son micro y pequeñas, es decir, tenemos pocas grandes empresas y de esas pocas grandes empresas tenemos pocas listadas en bolsa, y tener una menos yo creo que perjudica... Y una menos, pero de las grandes. Exacto. Yo creo que perjudica en el bienestar económico en general de la población mexicana. Es una empresa que genera un chingo de empleos, que vende un chingo, bla, bla, bla. Y que lo mejor que podría... un chingo de un chingo. Exacto. Lo mejor que podría suceder en su conjunto es...
que se hubiera mantenido dentro de la bolsa, que tuviéramos mayor acceso a su documentación financiera, que fuera líder y demás, pero... Y que tienen la obligación por estar en bolsa de tener ciertas posiciones. Exacto, pero... Que tengan independencia. Lamentablemente, por una cuestión de un enfrentamiento, yo insisto en mi perspectiva, ideológico, se está perdiendo ese tipo de oportunidades. Abuelita, soy tu nieto. Un contestatario, un liberal, como tú lo has... Libertario incluso. Gracias, libertario, versus, mi juicio es, My Educated Kid es, contra integrantes del ala dura de Morena. Así es. ¿Qué frase tienes tú? Es un choque entre dos trenes. No es entre un tren y un bocho. ¿Cómo dices? Sí, o sea, en realidad no es... Sí fue un choque. Este sí es un choque de trenes porque son de la misma magnitud, ¿no? O sea, cuando es de la misma magnitud, pues es el clásico problema filosófico de el objeto inamovible en contra de la fuerza imparable. Yo quisiera pensar, mi Roger, para cerrar. ir cerrando esto, esta conversación, este bonito debate, creo que fuimos de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Cómo lo uno en un hilo conductor? Nos ha demostrado lo peligroso que puede ser que la Secretaría de Hacienda sea fragmentada. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Totalmente. Quedó fragmentada, se le entrega, es como las empresas, hablando de bolsa de valores, como estas empresas que son compradas por tiburones y las van desincorporando. Hacienda fue desincorporada en manos de diferentes actores políticos. Y eso es peligrosísimo. Dos, ya vimos lo complejo que puede llegar a ser, o lo peligroso que puede llegar a ser, que una entidad que no entendemos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quede en manos de políticos, la debiliten de manera tal que pueda darse la posibilidad de que reciban una instrucción política y una instrucción técnica. Ahí yo quisiera cerrar con esto. Una de las grandes razones por las cuales perdió su capacidad operativa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue por esta mala legislación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, claro, que les establecía una prohibición por 10 años. Un montón de gente para que pudieran trabajar cuando habías formado parte de un órgano regulador. Y eso hizo que muchísima gente... ¿Quién se quedó? Jefes de departamento. Muchísima gente comprometida de años que sabían se fuera para mantener su futuro. ¿Y quiénes llegan? Gente, como tú lo acabas de decir, que está dispuesta a obedecer una instrucción a pesar de que vaya en contra del derecho, en contra del interés público y en contra del desarrollo económico nacional. ¡Ay! Puro cristal de Baccara. Pues sí, me los regaló mi mujer. Están re bonitos. Esposa Salvador, un gran regalo. Lo estamos disfrutando mucho. Hemos llegado al final de este episodio. Y, mi querido Salvador... @ ES Mejía, perro. CS Mejía. Y Roger, ¿a ti dónde te pueden stalkear? Mira, antes de que me puedan stalkear en @rd_nx, yo quiero agradecerle al público de Corruptópolis por su amor, sus comentarios, por compartir, porque hemos crecido en seguidores. Y algo que me dio mucho gusto, durante diciembre, que nosotros nos tomamos un descansito, pero les dejamos ahí un par de especiales, crecimos en seguidores. Muchas gracias. Y en verdad os digo, gracias. Hay una gran oferta allá afuera de podcasts y que opten por escuchar a este par de hijos de nuestro estado, pues es señal de que algo estamos haciendo bien, porque lo hemos dicho una y otra vez. A estos prófugos de AA. El derecho, las finanzas y todo lo que se les ocurra se puede explicar sin tanta mamadencia. Muchas gracias a todas y a todos.